¿Qué tal? Muy buenos días, más o menos, porque la verdad es que el tiempo hoy no acompaña mucho. En el arranque hemos comentado muchas veces que es un programa de actualidad, más bien política, social y económica, pero de vez en cuando tenemos programas, al fin y al cabo son 5 a la semana, 20 al mes, tenemos programas que a mí me gusta llamar con cierta ironía programas paréntesis, un pequeño descanso en esta isla de intensidad informativa, que no obstante está en relación a la actualidad. Y es que, como ustedes sabrán, el sábado que viene es el Día del Libro, un día en el cual los periodistas recordamos eso de vayan ustedes y hagan esto. Lean. Sí, me he traído uno gordo, para que se vea bien. Además, es un libro muy especial. Así que hoy hemos invitado a nuestro amigo Fran, y digo Fran porque ha venido muchas veces, y voy a decirlo en mayúsculas, el librero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Que además usted está de trimudanza. Así es. Bueno, siempre ha estado en el centro, para mí que es el mejor centro comercial de Melilla es el centro de Melilla, y la librería, porque así es el comercio, la empresa que usted dirige, se vuelve a mudar, y voy a citar otras empresas. Está enfrente de la cervecería y al lado de otro bar. Con lo cual está bien, vas con la cerveza y te compras un libro o coges el libro y te vas a la cerveza. Me parece un planazo, la verdad. Bueno, le voy a pedir un minuto a nuestro invitado. Vamos a hablar un poco de la actualidad de ayer y hoy, obviamente centrado muchísimo en eso que es o va a ser la apertura de la frontera. Y en principio todos, las autoridades locales, pidiendo tranquilidad y que ustedes se sigan por las informaciones oficiales y no por las tonterías, por no decir barbaridades, que se sueltan por internet con personas que dicen seguro o considerar seguro cuándo y cómo se va a abrir. No, pues no es así. De hecho, por ejemplo, ya la secretaria general del Partido Socialista en Melilla, Gloria Rojas, hacía ayer un llamamiento a la calma y pedía a los melillenses que se fíen únicamente de las fuentes oficiales para informarse de todo lo relacionado con la reapertura de la frontera. Siguiendo esta línea, el Partido Popular va a aprovechar el próximo pleno de control, que es este viernes, para saber si la delegación del Gobierno ha informado a la ciudad autónoma de cómo tiene previsto reabrir los puestos fronterizos, que aún la verdad es que no se sabe. Miguel Marín lamentaba que hasta la fecha no haya ninguna información concreta al respecto. A su vez, el ministro del Interior espera, lo comentaba en Madrid, que las fronteras terrestres de Melilla y Ceuta abran próximamente y de forma, atención, gradual. Y asegura que un equipo hispano-marroquí ya trabaja en la apertura y en el tipo de apertura o aperturas que se vayan a realizar. Se habla, sin poder oficializar este dato, del mes de mayo. Cambiamos de tema, y es que el Gobierno de España contempla algo que, por otra parte, aquí en el arranque propuso y pidió el presidente de la Autoridad Portuaria, las famosas bonificaciones de entre el 30 y el 100% para el transporte de mercancías en Melilla y Ceuta. Así ya lo recoge el borrador del Real Decreto en el que trabaja el Ministerio de Transportes, que solo tiene previsto aplicar la bonificación máxima a las mercancías peligrosas. Esto es importante decirlo para que tampoco los empresarios se hagan excesivas ilusiones. Cambiamos de tema porque ayer en el arranque abrimos un poco un tema que puede ser polémico de aquí a 2 años. Y es que las oposiciones de acceso al cuerpo de maestros y profesores siguen dando mucho que hablar porque aunque este año la convocatoria se hace conforme al antiguo Real Decreto, o sea, de forma normal, las del año que viene y las de dentro de 2 años serán según la nueva normativa. Ya ayer Comisiones Obreras recordaba en el arranque que está previsto estabilizar en el 2023 y el 2024 la tasa de interinidad, algo que es bueno, y algo que podrá hacerse mediante un concurso de méritos a pesar de que lo negociado con los sindicatos iba por otros derroteros. De hecho, la crítica sindical es que no se ha negociado con ello cómo se va a hacer este tipo de oposiciones durante, eso sí, 2 años, el 23 y el de 24. Y bueno, y como se habrán dado ustedes cuenta a nivel local, desde hoy las mascarillas en interiores deja de ser obligatoria en algunas excepciones. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que modifica la normativa sobre su uso, reduciendo los supuestos obligatorios a los transportes colectivos y espacios sanitarios, obviamente, y sociosanitarios. En el ámbito laboral, las empresas son las que deciden imponerlas si hay un riesgo que lo justifique. Así que este es un poco el avance informativo de entre ayer y hoy. Repetimos el tema de las máscaras, que hay un cierto lío. Es obligatorio en transportes públicos, todos, metro, el que lo tenga, tren, en avión, en autobuses. Es obligatorio también en farmacias, tenemos entendido que en los centros sociosanitarios, entiéndase hospitales, pero a partir de ahí hay un poco cierto galimatías. Por lo que se ve en los colegios ya no es obligatorio, salvo que un padre pida que un niño de infantil, pues el profesor le vigile para que lleve la máscara, y en las empresas que por alguna u otra razón decidan llevarlas. Bueno, vamos a hablar de libros, primero porque yo creo que siempre hay que hablar de lectura, y segundo porque, venga, los periodistas nos agarramos a las fechas comunes. Tenemos aquí al lado, el próximo sábado, el Día del Libro. Desde el punto de vista comercial,
es un tópico, pero en fin, en general se vende más, la gente va más a la tienda. Sí, sí, claro, es un día señalado, inevitable. Es verdad que hay, aunque esta fiesta esté directamente relacionada con la figura del libro, otras campañas quizás sean mucho más importantes, ¿no? Ya sea Navidad, por ejemplo, o cosas parecidas. Pero es verdad que es un día muy señalado, un día sobre todo mágico, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues es un momento así para regalar, porque también muchas veces heredamos también costumbres como el regalo del Sí. libro y la rosa, ¿no? Catalana. Y bueno, pues sí, efectivamente es inevitable que ese día pues acuda más gente a la librería. Pero aquí en Melilla tenemos una especie de doble fecha, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, que es a final de mayo, porque el día del libro, en abril, aquí suele cumplirse aquello de marzo ventoso y abril lluvioso, hacen de mayo florido y hermoso. Sí. Entonces, claro, aquellas exposiciones que se hacían en casetas de madera en la plaza de las culturas, pues de los 5 días que se exponían, 2 o 3 estaba lloviendo y entonces alguien, no recuerdo qué administración, dijo vamos a ponerlo a final de mayo, o sea, dejamos el día del libro y que la gente quiera comprar y lo ponemos a final de mayo, con lo cual entiendo que os veremos a final de mayo en alguna caseta. Yo creo que sí, porque es verdad que, claro... No ha habido por el COVID, claro. Efectivamente. El tema es que el cambio se produjo 2 años antes del COVID, creo que hubo 2 ferias ya desplazadas a mayo, cosa que hacen muchas ciudades, ¿no? Que lo llevan a otras fechas más lejanas del Día del Libro para eso, porque hace mejor tiempo y entonces, por lo tanto, pues anima más a las ventas. Y claro, y después, tras el COVID, pues no se ha celebrado ninguna. No sé si este año pues ya por fin pues podremos ver la Feria del Libro, ¿no? A la final de mayo, principio de junio, creo que por ahí es donde suelen colocar. Vamos a hablar de... Bueno, yo, por mi edad, y no digo que sea muy mayor, yo recuerdo que iba con mi padre a la librería, y era así, la librería Ochoa, donde iba uno a comprar libros y quizás algún cuaderno, no como se hace ahora, que uno va a comprar cuadernos y bolígrafos y quizás hay algún libro por allí, que ahora se hace al revés. Entonces, las librerías fueron desapareciendo, también me acuerdo la de Hino, la de Librería Mateo, donde se vendían buenos libros y también, como en tu caso, se pedían. Pero en cierto modo desaparecieron, y aquí vengo un poco una pregunta que entra un poco casi en el ámbito empresarial. Una de las cosas que me gusta de la librería es, de entrada, el nombre, la librería. Sí. Ya se sabe lo que va a venir dentro. Llevas unos 11 años abiertos, se te ocurrió también que ganas abrir en el 11, justo en plena crisis, que ojo clínico tienes, una tienda muy chiquitita en el centro, cuando empiezas a levantar llega el COVID y ahora pues te trasladas a un lugar aún más grande. Y además en un centro peatonal que creo que en ese aspecto te va a ayudar. ¿Cómo se te ocurre? Porque ahora ya estás consolidado, pero ¿cómo se te ocurre en su momento hacerlo? Porque cuando nos enteramos que la librería vendía solo libros, allá hace 10 años, dijimos, te lo voy a decir, esto no dura. Y dura, y dura. O sea, la gente compra libros. Sí, sí, sí. Pregunto. Bueno, todo surgió prácticamente de pues, lo típico, ¿no? Que como cualquier persona pues simplemente pues, fantasea con cualquier tema y pues, una de mi fantasía era, pues, ¿y si montase una librería, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no? Y por dónde tiraría, qué géneros trabajaría, y ya llega un momento en que ya, ¿y qué luego tendría? ¿Y cómo lo ejecutaría el interior de espacio, ¿no? La gestión de espacio? Y al final fue tan real que al final es que no tuve otra cosa, es que no dejé el trabajo que ocupaba y me tiré al barro. Yo recuerdo que fue mal un pub que hay, para mi desgracia, porque ahora lo tendría ahora a 25 metros de mi casa, un pub que está enfrente de la parada de taxis en calle General Marina, que era un sitio donde se bebía y en teoría se leía. O sea, tú entrabas y había una serie de libros que podías leer, y la verdad se abrió con esa idea, una especie de un té, un café por la tarde, y te traías tu libro o allí ya había libros. Y la verdad es que era muy agradable. Fue cambiando de propietario, se fue tendiendo más al alcohol que al libro, pero todavía quedaba ese ambiente de, oye, pues aquí se está agradable. Lamentablemente cerró. La crisis del 2008-2009 fue terrible para muchos centros de todo tipo y más o menos surgiste en esa época. Pero sí, vuelvo a insistir en la pregunta. Evidentemente, desde el punto de vista puramente empresarial de oferta y demanda, siempre se dice que en España no se lee o se lee poco, desde que yo era pequeño, pero luego se publican muchos libros, aunque sean con tiradas pequeñitas, de 1000 libros o muy poquito. Pero evidentemente, cuando vemos en la librería, la antigua, ahora vas a ver la nueva, la entrada es preciosa con estos grandes libros te diría para niños, pero bueno, es discutible, con unas infografías y unos dibujos fantásticos, es espectacular, es color, es que ves color. Pero si vienen las campañas de Navidad habrá más, entiendo que hay una regularidad de clientes que entran para buscar algo
o que tú se lo pidas. Sí, es que tendemos un poco a quizá a infravalorarnos, ¿no? Es decir, la juventud no lee, ya no se lee, ya todo es teléfono móvil y televisión y no, la verdad es que se lee, o sea, y de hecho el público joven llega empujando con fuerza. De hecho, solamente tengo que mirar datos fríos, ¿no? que normalmente hago cuando finaliza el año, y a lo mejor entre los 10 libros más vendidos, para saber más o menos, para orientarme cómo ha ido el año, por dónde tira el mercado y tal, y la mitad son juveniles. Por lo tanto, eso quiere decir que menores de 20 años leen y mucho. Pues me agrada escuchar eso, porque recuerdo que una fuente de lombillo que hice con Javier González de Opossum Studios, que diseña gráficos de ordenador, me contaba a su vez que a él le contaban los profesores de informática que la nueva generación tienen problemas, y esto tiene su ironía, de trabajar con ordenadores clásicos, porque todos son de la generación, perdón, de la generación, permítame que ponga la postura, esta. O sea, de poner la cabeza abajo e ir por el mundo así con su tablet o con su teléfono. No de la generación nuestra del Spectrum, que era coger una pantalla, un teclado y trabajar con el teclado. Entonces, no están acostumbrados a trabajar con un teclado, no están acostumbrados a leer en una pantalla, ni siquiera quizás ni a usar la pantalla, desde el punto de vista de esta figura geométrica, sino más bien boca abajo, o sea, la tablet y el ordenador. Con lo cual, no te cuento hacer esto. Y sin embargo me dices que sí, que los jóvenes leen. Sí, de verdad. Es verdad que, hombre, claro, por su edad, pues tienen su género, que obviamente no están leyendo a el Ulises de Joyce. Vale, vamos a explicarlo. Para dar un poco el toque, este es el James Joyce de Ulises, que es un poco el desafío para todo lector, algo así como, ¿has tenido tú lo que hay que tener para leer esto? Entonces le comentaba a Fran que yo lo leí con 18, 19 años y mi padre, con su sentido británico, me ha pasado una nueva edición hace unos días, dice, para que te decore la casa, lo cual suena fatal. Y hace unos días me preguntó, ¿te lo has vuelto a leer? Y digo, bueno, lo he tocado. Y abrí la primera página y dice, es un principio, ya te queda menos. Pero sí, lees el James Joyce es todo un desafío. Y leesla 2 veces es un gran desafío. Ya me puedo morir después si me lo vuelvo a leer. Pero bueno, continuamos. Sí, y por lo tanto, pues bueno, y es verdad que hay una oferta enorme de literatura juvenil, tanto con una atmósfera más realista o incluso romántica, ¿no? O más fantástica, y la paleta de opciones es muy amplia debido a eso, a que se consume. Y de hecho hay un mecanismo que me resulta muy interesante porque junta quizá esos dos mundos, ¿no? El mundo digital con el papel. Y es que, por ejemplo, plataformas como Wattpad, que es una plataforma donde tú puedes escribir por capítulo o colgar un libro y la gente puede leerlo de forma gratuita. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien tiene algo que funciona muy bien, tiene muchas visitas, muchos me gusta, o dependiendo de la plataforma, pues los mecanismos que tenga de recompensa, pues al final las editoriales van detrás. Y dicen, bueno, si este chico o esta chica está funcionando, automáticamente te imprimo en papel. Y esos libros después, vamos, hay editoriales con sellos de Wattpad, donde son escritores y escritoras que han funcionado muy bien en esa plataforma y vuelvan. ¿Qué ocurre? Que el público joven que usa mucho ese tipo de plataformas digitales, cuando ven a su escritor publicar en papel, automáticamente migran a este formato. Y entonces, claro, me parece espectacular, vamos. Ahí viene la pregunta siguiente, porque cuando abriste hace 10 años, como todo va tan rápido, hace 10 años existía Internet, pero no el Internet de ahora, lo reconozco, no había la fuerza que hay ahora, que es ya casi filopsicológica, ¿no? Entonces, te comentaba antes que leí en los comentarios de tu librería, la antigua, pero da igual, la librería, punto, pues se mude cuantas veces se mude, sí. Sobre que me gusta la tienda, está muy bien, es muy agradable, el dueño te trata muy bien, y te atiende muy bien, te da lo que quieras. Y digo, jolín, no entré en detalles, pero bueno, yo supongo que se refiere al hecho de que es cierto, y yo doy fe de ello. Vas allí, no lo encuentras en la tienda, y vas aquí a Fran y se lo pides. ¿Ha cambiado mucho eso en los últimos 10 años? ¿Tienes mayor facilidad de pedir lo que te pide el cliente si tú no lo tienes que en el 2011, por ejemplo? Hay un detalle que sí ha cambiado muchísimo, y es que ahora mismo la autopublicación ocupa un porcentaje
relativamente importante dentro del mercado del libro. Que hace 10 años no era tanto. No tanto. No había tantos mecanismos para que tú pudieses pues, publicar tu libro o pagando a tirada o utilizando las diferentes plataformas que hay de impresión bajo demanda, en el que no existe un estocaje, pero tú lo publicas, la editorial no imprime nada hasta que en la librería lo solicita. Entonces eso provoca que es verdad que se sale un poco de los canales habituales de distribución y son piedras en el camino a la hora de la velocidad, sobre todo de llegada, porque ya tienes que esperar lo solicitas, te lo imprimen y te lo mandan. Entonces ya no es tan rápido como tú pedir a un almacén de una distribuidora y automáticamente lo tienen en stock, te lo mandan y ya está. Te ha costado mucho mantenerte al ser, creo que único, insisto, como librería. No sé si actualmente hay más. Por ejemplo, me acuerdo de una pequeña tienda, que no es una tienda, es un estanco, tienda estanco, cerca de la Plaza de Toros, que reconozco cerca de donde está la delegación del Colegio de Abogados, Sí. que no sé si sigue existiendo, donde ahí ibas y te compras tu cuaderno, tu bolígrafo, pero también tenía una estantería muy bonita de cómics, muy agradable. Ya no sé si sigue existiendo. Y era casi única en ese aspecto. Sí, a Pandora, creo Pues recordar. es que era Pandora, no sé si sigue. Que tenía servicio de agapea, Sí, señor. efectivamente. Sí, señor, lo ves. Son las rarezas de Melilla. Entonces, Sí. hablando de raros, salvo que hay una excepción que ojalá la haya, pero creo que no, eres la única librería como tal, donde se venden eso, libros, o se piden libros. En este aspecto, bueno, un poquito la pregunta clásica que hacemos los periodistas en días como este, ¿qué se pide más? Lo típico, ensayo, drama, ciencia, amor. La verdad es que es complicado decir qué se vende más, porque, claro, el abanico de lectores es muy amplio, por lo tanto hay lectores que se centran en manga, hasta lectores que se mueven por filosofía clásica, o otros quieren literatura de género, ya sea negra o histórica, otros buscan cosas así menos comerciales y se mueven por editoriales como Sexto Piso, como Rayo Verde o como Páginas de Espuma. Claro, es que depende de qué autor. No podría decir así qué es lo más vendido, porque es tan ecléctico el cliente que puede entrar por la puerta que no se podría definir con claridad. Sé que cuando pides, y nuevamente doy fe de ello, la verdad es que te llegan con bastante rapidez los productos, teniendo en cuenta que Melilla siempre está a distancia, no sé qué, que si no llega, que si se reparte, que si no se reparte, etc. ¿No te afecta mucho, mira por dónde, el hecho de que Amazon no funciona muy bien en Melilla? Es un clásico, es una clásica crítica de los melillenses, que no me funciona bien, no sé. Y mira por dónde, pues no compites contra ello, porque entiendo que las librerías a nivel peninsular sí deben competir contra un Amazon que te lo puede traer en horas. Efectivamente. Es verdad que después también el reparto de las distribuidoras también es más rápido. Es decir, por ejemplo, yo hablando con un librero de Mérida, me comentaba que, claro, la distribuidora con la que trabajamos los dos, cuando a mí me tarda a lo mejor 4 días hábiles o aproximadamente, a él le tarda 24 horas. Y Amazon es que muchas veces incluso, él se quejaba, dice, es que muchas veces Amazon incluso recorta esas 24 horas. Dice, es que tú pides un libro por la mañana y el cliente lo tiene por la tarde. Entonces, es verdad que en la península es cierto que Amazon es un competidor feroz porque es que es muy complicado, a no ser que se consiga una fidelización y que el cliente busque algo más, ¿no? que la simple compra del libro, sino ir a esa librería de tu barrio. Porque te gusta. Porque te gusta, porque hablas con el librero, porque disfrutas tocando los libros antes de... No es lo mismo que manejar un scroll, ¿no? En una pantalla y que te lo manden y en horas lo tienen en tu casa, ¿no? Sí, a veces hay librerías a nivel nacional e internacional que vas a verlas, ni siquiera a leer. Sí. La de Oporto es preciosa. Claro, por supuesto. Y hay una hay muchas en París, pero hay una saliendo del barrio latino que es muy curiosa, todo esto en París, todo esto en París, que es exclusivamente de literatura inglesa. Shakespeare and Company. Shakespeare and Company. Entonces, Sí, es una antigua casa, como habrás visto, de 2 plantas, sí. donde tú entras y te pones a leer y te pones a andar, y hay pequeños rincones con tus sillones, donde te puedes llevar té, una Coca-Cola, coges un libro, si sabes inglés, y te pones a leer, y luego a la salida, pues, compras o no compras. Y la gente va a pasear, va a verla. Es un efecto turístico. Al final siempre te llevas algo. No, también es que sabes que has cogido un ejemplo extremo, ¿no? Extremo internacionalmente conocido. Sí, pero claro, porque... si quieres comprar Shakespeare, lo compras allí. Totalmente, ¿no?
O un Cervantes en inglés también, ya puesto. Sí, sí, sí. Cómics. Siempre ha habido cómics, siempre ha habido manga, pero tienes no pocas estanterías con cómics de todo tipo y vuelvo a decirlo, si no está, lo pides. Se pide mucho este cómic japonés tan singular, que cuidado, en España los que nos llegan a España están como mejor realizados. El cómic que hay en Japón, el típico metro que es en blanco y negro, que es de leer y casi tirar a la salida del metro, aquí es de mayor calidad. Sí. Y además tiene su coste, suelen ser caros. ¿Se pide bastante? Sí, muchísimo, muchísimo. El manga, quizá dentro del cómic, la parte que más venta tiene. Porque también es que últimamente incluso grandes plataformas, por ejemplo, como Netflix o HBO y tal, es verdad que están colgando muchísimo anime y provoca que también gente joven y tal que la consume al final termina también leyendo manga. Bueno, y quien dice manga, otro fenómeno que yo leía cuando era pequeñito, que ahora se ha expandido de forma monstruosa, la Marvel. Desde la Marvel, claro, que hace 11 años la expansión de la Marvel cinematográficamente ya empezaba, pero no es la, permítame el término, bestialidad que es ahora. Y entiendo que te compran el guerrero Thor debe ser como tu compañero de cama, básicamente. Sí, es verdad que ahí soy más débil en tema de cómic americano. Sí, soy un poquito más débil, pero sí, es verdad, claro, el cómic americano. Es que no solamente hay que ver, ¿no?, lo que tú comentas, ¿no?, la maquinaria que se ha formado a nivel cinematográfico, pues obviamente eso arrastra todo, ¿no?, tanto, ya no digo cómics, incluso merchandising y tal, que eso ya se ha formado ya un negocio importante. Si ves mucho del mercado del momento, sobre todo por ejemplo del cine, por ejemplo, que te llegan las series de vikingos. Y de repente pues ahora pues llega, se traspasa a la literatura, viene en formato cómic, viene en formato libros, viene en formato historia de verdad, de quiénes fueron los vikingos. Tú notas estos fenómenos que te duran 1, 2, 3 o 5 años, no te cuento Juego de Tronos, que esa fue otra. Claro, pero incluso hay rebotes, por ejemplo, cuando has comentado Juego de Tronos. Pues cuando salió Juego de Tronos se habló de que gran parte de la estructura de la novela se basaba en el conflicto de la Guerra de la Rosa. Sí, Bueno, pues eso provocó que una tetralogía muy conocida así, de literatura histórica, que se centra en el conflicto de la Guerra de la Rosa, subiese en venta. Y todo por eso, por la curiosidad de, bueno, ¿y eso de la Guerra de la Rosa en qué consiste? Pues, y la gente caía a leer esta tetralogía. Sé que, por ejemplo, hace pocos años, entre el 14 y el 18, 2014-2018, se expandió mucho, por ejemplo, la lectura de la Primera Guerra Mundial, porque hacía un siglo de tal batalla, tal momento, tal situación. Aumentaron las publicaciones también. Aumentaron las publicaciones. Revistas de ensayo. ¿Te atreves a traer o es un mercado un poco más extraño, de filosofía, de naturaleza? El mundo de las revistas ya es diferente. Es diferente, o sea, a nivel de distribución y todo eso. Es verdad que, por ejemplo, a través de mi distribuidora sí puedo traer cierta revista, por ejemplo, de corte histórico, Despertaferro. Pues yo te lo estoy pidiendo. Sí. Hombre, conozco al propietario y al que dibuja, y voy a la tienda específica que hay en Madrid solo sobre eso. Solo sobre eso. De hecho, el famoso dibujante es hijo de un general, creo que estuvo en Melilla, me parece, si mal no recuerdo. Y la de Despertaferro, claro, las tengo que pedir o tengo que comprarse en Madrid, así que te la voy a pedir. Hombre, que se te la pido. Ya está. La chica que me trata es un encanto, pero si tú me las traes, ya tienes un cliente. No, que voy a preparar la lista, cuando abras la tienda ya te digo todos los que quiero que me traigas. Totalmente. Yo supongo que en Melilla el tema militaria, por ejemplo, el año pasado anual, hubo un aumento de, bueno, vamos a ver. Totalmente. Voy a personalizar un poco el tema. La Fundación Municipal del pueblo, la ciudad autónoma, dentro del pueblo, editó el año pasado una reedición maravillosa del documento Picasso, del informe Picasso. Personalmente le compré 2, una para mí y otra para un profesor de historia que el hombre me ayudó mucho en un máster. Las vendiste todas porque vi una caja llena.
Y que eran 5 o 6 libros, si mal no recuerdo. Eran 5 volúmenes cada, 5 volúmenes cada uno, expediente. cada Sí, expediente. sí, sí. Así es, así es. ¿Los vendiste? Me queda alguno, porque muchos fueron reservas, Sí. entonces, bueno, y alguna pues se ha quedado colgada por alguna razón y tal, pero bueno, la defendía a capa y espada, bueno, y ahí están, ¿no? Y ahora ya entrarán ahorita. Pero sí, es verdad que volaron. Volaron, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, vamos, a mí me duraron prácticamente una semana. Sí, sí, menos mal Porque que fui a por la segunda, que si no me quedo sin Sí, ella. sí, sí, me duraron una semana, pues el resto ya estaba en reserva, ya que iban recogiendo poco a poco los clientes. Pues Pero tema expediente militaria para el libre. año que viene, desembarco de Lucemas. Ya verás tú cómo habrá análisis, conferencias, etcétera, todo sobre eso. Vamos a ir a los más pequeñitos, a los niños. Sé que cuando llegan las Navidades, pues los padres, he sido testigo de que en la antigua tienda, ya antigua, pues la acera para cruzar tenías que pasar por los coches, porque es que había cola, sobre todo cuando llegó el tema del COVID, que había que hacer cola, y había padres con niños pequeños para comprar libros. Se aumenta mucho la literatura específica para los chavales. ¿Se vende? Sí, sí, sí. Y además, sobre Yo todo... me refiero de 10 años para abajo. Sí, 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 sí. Pero incluso con 2, 3 añitos, vamos, tienen sus cositas, claro, claro que sí. Y además porque las editoriales ya, es que hemos llegado ya a un punto en que hacen virguería. O sea, tienen unos niveles de calidad, ya no solamente a nivel gráfico o las propias historias, lo brillantes que suelen que llegan a ser, ¿no? Con esa doblez y esa búsqueda a lo mejor moral o depende, ¿no? del cuento, sino ya a nivel físico, los gramajes del papel, las texturas de las cubiertas. La verdad es que la literatura infantil está cogiendo unas cotas Son de esos libros muy interesantes. que pasa como en las películas para niños, que llevas al niño casi forzado para verla tú. Pues eso, le compras el libro al niño para que el niño lo vea, pero de verdad te lo estás comprando tú porque abres el libro y empiezan a aparecer castillos y figuras y Maravilla. historias. Y esto Sí. yo he sido editor, esto cuesta un montón. Sí, sí. Esto cuesta una impresión muy cara, muy cara. Vamos, que merece la pena y puedo entender el precio del libro en ese caso. Te piden cosas raras, por ejemplo, alguno te pide, ya eran muy raras, ¿eh? Te pide, ¿puedes conseguirme alguna revista, tú te acuerdas de los años 80 y 90, un tótem? O sea, cosas que ya no se editen. Sí, claro. Es decir, hay veces que, claro, un cliente quiere algo, Claro. obviamente se descatalogó a lo mejor hace 40 o 50 años y pues, si existe en el mercado, puedo conseguirlo, claro. Y vamos, he traído, yo qué sé, cosas, no sé, del 19 o... Sí, sí, sí. Caray. Y bueno, cualquier cosa que, si existe, se puede traer, vamos. Yo te he pedido también un libro de Adrian Berry que ya está descatalogado y no lo encuentro. Y tal, por cierto, no lo encontré tampoco en la Casa del Libro, lo cual en Madrid, lo cual me impactó. Bueno, venga, nos quedan unos minutos, vamos a hablar de esa nueva tienda que estás rezando y esforzándote para que se abra este sábado, incluso quizás el viernes, para probarla, para experimentarla. Ojalá, ojalá. ¿Cómo está de espacio? Sé que es mucho más, pero seguro que se te llena de libros enseguida todo. Ya Ya está está lleno, ya está lleno. De hecho, lo comentaba con amigos y familiares que me estuvieron echando una mano enorme a la hora de poder mover toda esa cantidad de libros de la librería de Marina al actual local. Y cuando empezamos a colocarlos, digo, pero eso no entiendo qué ocurre Que no me cabe. cuando tengo el doble de estantería y tengo ya toda la estantería llena. No sé qué ha ocurrido con el espacio. ¿Cuántos libros puedes tener ahora mismo en la librería? En la última. En la última, pues, a ver, son... puedo llegar a los 4.000 volúmenes, Sí, sí. más o menos. Exactamente, claro, que se están renovando constantemente, claro. Constantemente, entrando y saliendo. Sí, claro, claro, es inevitable. Si no, porque claro, el sistema normalmente de una librería es que, claro, tú vas recibiendo novedades y tal, pero claro, no todo se vende, por lo tanto tienes que ir reciclando los fondos, porque si no terminaría... ¿Tienes confianza en el nuevo lugar? Yo sí, yo sí. Yo creo que es una zona ya peatonal, muy agradable, Yo de paseo. estoy- Lo que esté al lado de dos bares creo que es fundamental, Sí, en mi sí, opinión sí, personal. ¿Esperas bastante? Yo estoy encantado, de verdad. Porque tú ya arrastras un nombre, ¿eh? La librería, o sea, ya no acabas de surgir. 11 años son 11 años, ¿qué narices? Sí. Sí, entiendo. Bueno, yo estoy encantado, la verdad. Primero estoy encantado con cómo ha quedado el local. Ya lo veréis cuando estos días, cuando abra. Me encanta como el trabajo que ha hecho el estudio de Carolina Quevedo, ¿no? Que es la que se ha encargado de hacer todo eso, ¿no? Y el trabajo después de FGS, ¿no? Que era el brazo ejecutor, ¿no? El que ha terminado todo. Y el espacio me encanta. Y después, de hecho, estos días de Semana Santa, que claro, todos los días pues está trabajando casi 24 horas, y ver la calle peatonal llena de gente, la terraza de la cervecería llena y todo eso, la verdad es que estoy muy, muy contento.
Bueno, luego te pregunto si te ha llegado el facsímil de esta especie de revista literaria de nuestra amiga Rosario que te he pedido, pero te lo he pedido justo en el momento de la mudanza, con lo cual debes echar un lío. Rosario López es una compañera periodista que estuvo aquí en un periódico local y ahora es una famosa escritora a nivel nacional y además es profesora para saber escribir, por decirlo de una forma clara. Bueno, luego hablamos sobre cuándo me llega eso. Pues Fran, mucha suerte. Muchísimas gracias. Entraremos en ese nuevo centro como presidente con la caña de la mano, pero entraremos. Bien. Y saldremos con un libro y la caña y la tapa, así que bienvenidos sea eso. Lean ustedes, lean es importante, lean además, si me permiten el consejo, de forma clásica. Vale, no el Ulises, pero hay otros libros, hay decenas de miles de libros interesantes de todos los tamaños y todas las formas. Lean porque es importante, no solamente es agradable, es importante. Y enseñen a leer a los más pequeños. Yo creo que un joven, es una opinión quizá muy conservadora por mi parte, pero un joven no puede llegar a la madurez sin haber leído pues, clásicos como Julio Verne o hasta Enid Blyton con los 7 y los 5, o Guillermo, que son cosas o lecturas que dicen algunos que están desfasadas, para mí me parecen fundamentales para desarrollar la mente de cada uno. Una isla del tesoro hay que leer el libro, luego se ve en película, pero hay que leer el libro. Fran, nos vemos en tu librería. Muchas gracias. Nosotros lo dejamos con el magazín que empieza en unos minutos y mañana en un tema quizás más tenso, más serio, hablaremos de funcionarios, que en Melilla hay muchos, y sí, de la frontera, de los trabajadores transfronterizos. Hasta mañana.